¿Listo? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Stefan? Bien, Pipe, ¿cómo vas tú? Bien, oye, casi que no podemos cuadrar este espacio, ¿no? No, Después como de 10 intentos. pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo vas? Bien, bien. Mira, me tocó también improvisar por acá estudio para poder hacer el espacio. Sí, sí, no, todo se vale, todo se vale. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo inició? No, bastante bien, movida, con harto trabajo, que eso es lo importante. ¿Y qué tal tu fin de semana? Que estuviste mucha fiesta, mucha rumba. De todo un poquito, pasamos por el cumpleaños, el Día de la Madre, hoy estamos rematando con el Día del Maestro. Entonces, Colombia fue un día bastante movido. ¿Y allá? No, acá pues el Día de las Madres es normal, pero pues no se celebra tanto como en Colombia. No, es que esto ayer sí fue, mejor dicho, caótico por todo lado. Acá sí todo el mundo quiere tirar la casa por la ventana cuando es el Día de la Madre. Y es que en otros países, pues digamos, no celebramos todo lo mismo, ¿no? Por lo menos en México celebran el Día de la Madre siempre el 10 de mayo. Ellos tienen una fecha específica, pero pues Sí, exactamente. acá sí es el segundo domingo de mayo, entonces la fecha que cae. Pues bueno, ya que estamos hablando del Día del Maestro, pues el tema de este espacio es hablar precisamente de educación, ya que Estefanía pues es profesora, es la Ajá. teacher. Así que pues me gustaría iniciar preguntándote, Stephanie, ¿por qué decidiste ser educadora? ¿Qué te llamó la atención de la profesión? Eh, Sinceramente, yo creo que esto es vocación, esto te lleva en el ser. Yo recuerdo, no sé, 6, 7, 8 años que mis juegos favoritos con personas que hoy en día, dos vecinitas que hoy en día también son maestras, jugábamos a ser profe. Entonces nos intercambiábamos roles. Primero era una de ellas, después era yo y así. Pero siempre fue algo que fue como naciendo en mí, como el amor por eso. Entonces todos mis hermanos estudiaron en un colegio, su bachillerato, en un colegio totalmente diferente. Para esa época yo mi primaria la terminé a los 10 años, pero me enfermé muy grave, no pude continuar en ese colegio donde todos mis hermanos habían ido, entonces me tocaba ingresar en una institución ya privada por el tiempo. No perdí el año porque pues siempre, o sea, me ha ido muy bien en el estudio, ¿sí? No perdí el Pasaste raspando. para nada, lo había pasado súper bien. Entonces, como ya no había posibilidad de continuar en ese colegio, le pedí a mi mamá que por favor, si esa era la oportunidad, que me inscribiera en la normal. Aquí las escuelas normales superiores se dedican a cultivar, digámoslo así, esta profesión y hacer profundización desde grado cero. Entonces fue donde pude iniciar y yo como tal soy maestra desde los 18 años. Entonces ya tengo cumplí 36, quiere decir este año ya completamos 18 años de estar en esta labor. Feliz cumpleaños de paso, aprovechando el espacio. Perfecto, entonces tú te consideras como una persona que trae la educación prácticamente de nacimiento. Sí, sí, porque sí fue un gusto que definitivamente empecé a ver desde muy temprana edad, sin saber obviamente como qué era lo que quería hacer, pero se me facilitaba mucho, ¿sí? En las fiestas familiares de pronto también colaborar con los niños, ayudar a hacer actividades con los niños, ¿sí? Entonces era algo que como que venía ya, aunque en esa forma, digamos, la parte educativa es mucho lo que falta aquí en el país, sí, definitivamente lo mío pues era la educación. Antes de pasar a ese tema, ¿tú te consideras una persona muy paciente? Porque los profesores tienen, o tenemos, porque te comento, yo también estudié para ser profesor, alcancé a hacer 4 semestres, pero no terminé, me retiré, porque iba perdiendo todas las materias, entonces ya era caso, bueno, no todas, pasé una que otra. Entonces yo entiendo que hay que tener demasiada paciencia con los niños, porque pues son personas que están en un proceso de desarrollo, de adaptación, que no siempre son los más fáciles de tolerar. ¿Cómo haces en esa parte? No, literal, cuando tú empiezas a hacer la profundización, empiezas a hacer tus prácticas, sabes si lo tuyo son niños de preescolar, es decir, 5 años hacia atrás, o niños de primaria, que es de 6 a los 11 años,
o ya te quieres mandar por alguna licenciatura que ya es bachillerato, que aquí en Colombia es de sexto a 11. Yo definitivamente cuando hice mi práctica en preescolar dije el preescolar no es lo mío, porque yo no me veía un mes o 2 meses tratando de enseñar solo la A, E, I, O, U, ¿sí? No era como lo mío. Entonces, ahí cuando tú vas haciendo las prácticas educativas, que así funciona en toda carrera, tú te vas viendo cómo estás mejor. Entonces, lo mío era algo más como de cátedra y yo no, ya sé que yo estoy mejor con grados grandes, ya sé que esto. Entonces, empecé por todo lo que es la primaria y ya después continué y terminé una licenciatura. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, entonces ahora mismo yo puedo enseñar de grado primero a grado 11, pero aquí en Colombia presentamos un concurso docente a nivel país y yo lo presenté por primaria, entonces yo puedo estar en cualquier grado de esos, pero siempre me he mantenido como en los grados terceros, cuartos y quintos, que ya son como en la primaria los grados más grandecitos. Sí abarcamos muchos estudiantes porque hablamos de 35, 40, 42, pero ya uno es como todo, ¿no? Se acostumbra uno a todo. Uh-huh. Muy interesante, Tefa, lo que nos comparte. Y te felicito también de paso porque la labor que tú haces, primero, en un país como Colombia entendemos que no es la más remunerada de todas, o sea, no es para hacerse millonario, pero al mismo tiempo la responsabilidad por el impacto tan grande que ejerce en una edad tan temprana en nuestros niños y jóvenes es demasiado grande. La responsabilidad social que tienen los maestros es muy fuerte, aunque no lo es todo, ¿no? Porque lo más importante es la casa, lo que enseñan los papás. Sin embargo, es como una segunda casa para los niños y depende cómo los profesores traten a nuestros adolescentes, Total. es donde se... Por eso como la importancia y yo abogo siempre porque el maestro que esté ejerciendo es porque verdaderamente le guste la profesión, ¿sí? No fue porque de pronto fue lo único, fue lo que le quedó o vamos a ver cómo nos va porque no consigo en mi campo de acción trabajo, sino que verdaderamente sea por vocación. Lo que tú dices es cierto, uno dice, bueno, muchas personas le dan más responsabilidad al padre de familia, muchas personas le dan más responsabilidad al colegio porque es un segundo hogar. Literal, los niños todos los días, si no te dicen tía, abuelita, te dicen mamá, pero ellos Literal. todo el tiempo se la pasan en esas. Entonces nosotros decimos como profes, eso es un 50-50 y 50-50 porque en este momento en la institución tratamos de que los niños se cree una cultura de verdad y de paz que prevalezca por encima de todo. Pero si yo estoy inculcando desde los niños en mi aula la verdad y la paz, pero en la casa a los papás les da igual, pues es un Sí, ciclo que nunca va a correr, sino que se va a quebrar, ¿cierto? Entonces eso siempre les decimos a ellos, es algo que va 50-50. Yo les digo a los niños, nosotros estamos invitados a ser ciudadanos del mundo. Ustedes, así como se comportan en su casa, se comportan en el colegio y se van a ir a comportar en cualquier lado. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cuáles están siendo mis valores? Y es ahí donde uno trabaja mucho más el ser que el hacer, porque si tú tienes el ser, pues vas a hacer algo muy bien hecho, ¿sí? Entonces no es solo el saber, sino el saber ser. Es ahí donde uno empieza con sus procesos a tratar de meterse por ahí con los niños como para que le cojan un poquito más de entendimiento y de amor al proceso. creo es un tema súper importante, enfocarse en el ser más que en el hacer. Claro, Uh-huh, claro. porque sin embargo, ese es un concepto que es relativamente nuevo en la educación, ¿no? Porque si uno mira un poquito hacia el pasado, de cómo veníamos desde los años 60, 70, 80, donde la educación era demasiado estricta, en el que tú sencillamente estás en silencio, Ajá. escribes, pones atención, no preguntas, Eh, aprenda. Entonces, Uh-huh. Entonces ahora ya vemos temas como la evaluación sumativa, que no todo es porque muchos niños se bloquean. O sea, si yo hoy en día siguiera el patrón de la educación hace, no sé, 40 años, que es el examen final a ver cómo le va, pues muy seguramente el 90% de los niños perderían el año escolar. Porque cuando no hay una evaluación sumativa, que es que tú evalúas proceso, ¿sí? Más que resultado, entonces pues no se harían los cambios y por eso mismo tanta terminología o tanto concepto nuevo. Estos temas del ser, el hacer y el saber hacer los venimos manejando yo creo que por lo menos hasta donde yo me acuerde, unos 10 años. Que pasa que el tiempo vuela, el tiempo pasa muy rápido, pero por pero lo menos
10 años es relativamente poco hablando a nivel de generación, porque todavía hay muchísimos profesores, no sé cómo está la situación ahora, pero la mayoría de profesores vienen de la vieja escuela, ¿no? Un profesor Sí, que hoy en claro. día tenga 50 años, que esté a punto de pensionarse, pues fue educado para enseñar a la antigua. Entonces lo más probable es que todavía hoy en día repita los mismos protocolos. Tú me corregirás si de pronto... No, y es totalmente cierto. Ha cambiado un poco porque afortunada o infortunadamente la pandemia los hizo cambiar, ¿sí? Entonces, lógicamente, eran personas que sin nada que ver con la tecnología, pues les tocó aprender, porque ahora todas las evidencias nos tocaba subirlas a un drive. Entonces, ¿qué es el drive? ¿Cómo subo eso? O sea, ellos eran los que más sí, o sea, se estresaban en ese sentido. Muchos profes que son aquí hay dos estatutos diferentes, que son del estatuto antiguo. Muchos de ellos ya como tenían sus años para la jubilación, decidieron apenas, o sea, no llevábamos un año de pandemia y decidieron pensionarse porque el estrés en las casas, pues lógicamente eran cosas que les tocaban, no era si querían, sino que les tocaba acostumbrar a hacer una clase por Teams, pero ¿qué es Teams? ¿Cómo la manejo? ¿Dónde está el micrófono? O sea, a muchos casi que nos vuelve locos, pero muchos lograron aprender un poco más. Entonces, Eso digamos que eso, la brecha. quisiera preguntarte un poquito cómo se vivió ese tema de la pandemia, porque claro, eso era muy duro tanto para estudiantes como para profesores, porque los niños acostumbrados a ir a la escuela, a verse con sus amigos, y de repente, de un momento a otro, ese cambio tan brusco a tener que conectarse desde una pantalla, y más en una realidad como la de Colombia, donde la tecnología no está lo suficientemente avanzada y muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cómo hicieron para manejar esa parte del estrés, la parte psicológica, con los niños, sobre todo, que era lo más delicado, pienso yo? Nosotros éramos muy pocos en los colegios públicos, fue muy poco lo que se pudo hacer realmente y se habla de un retroceso en la educación debido a la pandemia. Yo te cuento, yo que trabajo con el sector oficial, todo mi sector, ninguno tenía internet. De mis 40 niños había uno que tenía computador, pero no tenían internet. Aquí funciona mucho el WhatsApp. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Ponerles todas las actividades al principio del día, explicado todo muy bien, con los audios, todas las actividades, y al final del día que me fueran enviando de a pocos por interno en grupos de WhatsApp. Había niños que cuando yo les quería hacer un examen virtual, por decirlo así, uno a uno, muchas mamás me llamaban, profe, qué pena, no podemos recibir la evaluación porque no tengo hoy los 3.000 o los 4.000 pesos para meterle al celular de internet. Entonces, pues no puedo porque no tengo con qué comer o porque pues ya sabes que muchas cosas cerraron, muchas familias se quedaron sin trabajo, entonces es duro. Y en cuanto a la parte psicológica, imagínate que hay para muchos estudiantes, muchísimos, que su refugio o su sitio seguro es su escuela. Claro. Entonces, cierra la escuela y en la casa muchas veces pues peleas, es maltrato tanto verbal y físico, que su sitio seguro o de escape de la escuela y no poder ir a la escuela, pues fueron niños que la pasaron verdaderamente muy mal, ¿sí? Y pues ahí se han visto pues brotes de todo. Decíamos que la pandemia nos iba a ayudar lógicamente como a surgir en muchas partes, a ver otras posibilidades, a reinventarnos, que se utilizó mucho ese término, pero pues definitivamente a muchas familias como que no les jugó eso a favor, sino que fue definitivamente muy en contra y salimos ya a empezar a trabajar en lo normal, como en lo cotidiano, y encuentra uno muchas familias y muchos niños que definitivamente llegaron supremamente a la defensiva. Entonces no le puedes decir nada o un niño no le puede pasar por el lado y lo puede tocar porque de una vez lo empuja. Eso sí se despertó bastante y digamos que a pesar de que este ya es el segundo año, como que la pandemia bajó un poquito, sí ha sido muy duro el proceso como social nuevamente de, oiga, nos vamos a integrar, no hay que actuar así, hay que hablar, el diálogo, pero sí esa parte ha sido compleja. De hecho, Tefa, para entrar un poco en materia sobre el tema central que quisiera hablar en este Ajá. episodio, que es el impacto que tiene la educación que nosotros recibimos cuando somos niños en el emprendimiento, en querer salir adelante, en mejorar nuestras finanzas, porque muchas veces todas las barreras
mentales que tenemos, psicológicas, vienen precisamente de ahí, de esas edades tempranas, cuando tenemos sobre todo entre 5 y 10 años, Ujú, nuestro cerebro está asimilando tanta información que se acumula por muchos factores, como por ejemplo la pandemia, el COVID, y a veces es preocupante pensar hacia el futuro y decir, ok, estos niños que en el 2020, 2021 tenían 7, 8 años, ¿cómo se van a desarrollar en los años que vienen? ujú. Y el papel que haya jugado los profesores, los educadores, los padres de familia en ese momento, sin duda va a ser extremadamente vital. Entonces ahí quisiera preguntarte si en ese sentido, ¿qué le hace falta a la educación? Y no hablo solo en Colombia, sino a nivel global, para que las personas tengan como un espíritu de emprendimiento más grande que el que se ve hoy en día, porque todas las personas, en su inmensa mayoría, tendemos a conformarnos demasiado con lo que ya hay. Ujú. Es una Bueno, pregunta bastante profunda como para tratar de sí, filosofar un poquito, sacar algo. cosas y de una vez uno va haciendo lo más importante, como ya hablábamos del ser, una de las cosas más importantes antes que el hacer. Definitivamente el manejo, hay dos pilares para mí que hay mucha falta en todas las instituciones públicas, privadas, hay unas que lo han venido metiendo en los grados superiores, pero en todas como tal, lo que es la educación en emociones, ¿sí? El manejo de las emociones y la segunda definitivamente la formación en educación financiera. Yo creo que esos dos pilares son como los más trascendentales para hacer como un verdadero cambio. Si tú educas en emociones, en el manejo de emociones, el no frustrarte, pero el saber que la frustración es una emoción buena porque va a pasar, ¿sí? Porque nos va a pasar en algún momento que no nos funcione, pero que no nos podemos caer en la frustración o en el miedo, el si lo hago o el no lo hago, es el hacerlo sabiendo que puedo fallar, pero que si fallo me puedo levantar o puedo hacer otra cosa y cómo salgo de ahí. Entonces, para mí son dos cosas elementales que nos hace falta muchísimo, el manejo de las emociones y la educación financiera. Sabes que tocaste ahí un tema clave y es el temor que nosotros tenemos a fracasar, que si algo nos sale mal, o nos van a regañar, o nos van a criticar, o vamos a quedar como los tontos de la clase. Y en las aulas de clase, al menos hasta donde yo estaba en Colombia, el ambiente era que si tú perdías una evaluación, por ejemplo, había un examen y tú lo perdías, pues evidentemente tenías una mala nota, llamaban al padre de familia, te regañaban, tus compañeros probablemente iban a decir, uy, se quedó. Entonces, ese temor a no a perder una nota hace que no quieras intentarlo. Ujú. Por eso muchos lo que hemos venido haciendo es desde las mismas direcciones de curso. Yo, por ejemplo, soy una que les digo a los papás, el hecho de que pierda una evaluación, recuerden, no hay necesidad de pegarles, no hay necesidad de tal cosa, porque, o sea, yo trato como de protegerlos en ese sentido del maltrato físico y emocional hacia los niños, porque recuerden que todos actuamos de forma muy diferentes. El hecho de que él pierda un taller evaluativo o una evaluación no significa que va a perder la asignatura o la materia. No, porque hay muchas otras cosas más. Entonces estén pendientes que cuando esté en clase, trabaje en clase, pero quitarles a los papás también de la mente que si él perdió una evaluación por escrita, una evaluación oral, pues va a perder la materia o eso va a dar para perder el año, que es lo que poco a poco se ha venido como manejando para que los papás entiendan un poquito más y sean un poquito más flexibles con los niños y ellos dejen ese temor, creen una confianza y ellos puedan hablarle a sus papás cómodos, porque les digo yo a ellos, así ustedes sepan que los van a regañar, hablen siempre con la verdad. No rompan los exámenes, no los voten. Entonces yo se los pego y los papás los deben firmar. Pero sí se ha bajado muchísimo eso, pero igual, es tema de que no solamente un profe lo tiene que hacer, sino que si todos lo hiciéramos, pues lógicamente como sociedad todo el mundo mejoraría o cambiaría el aspecto del miedo a la frustración. Sí, exactamente, porque claro, así como a ti en el colegio, o te ponían a competir con tus compañeros para ver cuál era el mejor, que yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, así pasaba, el número uno de la clase fue tal, el número dos tal, el número tres, y uno pues tratando de pelear por llegar ahí, disculpa. Entonces, asimismo, más adelante, cuando uno quiere emprender en algo, uno dice, ok, pero es que si fracaso, me va a ir mal, si de pronto no me sale bien, si llego a perder dinero, todo ese montón de temores que nosotros tenemos vienen desde ahí. Y por eso, pues,
me parece que es un tema súper importante, pero ahora, ¿cómo hacer para que todos los profesores fueran como tú, Tefa? Pues es que eso sí ya Y es como el despertar es un espiritual, halago ahí, ¿sí? pero el mundo sería mejor. Ya sí, claro, pero ya es como dicen ellos, el despertar espiritual. A cada uno le tiene que llegar su momento, ¿sí? A cada uno le tiene que llegar, siempre nosotros tenemos experiencias todos los días como maestros, pues de lunes a viernes, imagínate cuántas cosas no pasan a 35 niños Claro, diferentes o 40 que cada uno es un mundo diferente. Entonces, si en algún momento del quehacer educativo les va a llegar esa experiencia que les haga decir, tengo que cambiar por tal cosa, ¿sí? O definitivamente puedo hacer las cosas mejor. Entonces ya es en la conciencia de cada quien de que lo que esté haciendo lo haga con amor, lo haga con vocación y que pues basándose en eso que él siente por su profesión, trate de hacer lo mejor posible para entregarle a los chicos pues un mejor proceso, por lo menos un mejor aprendizaje. sí, eso es correcto. Hablando un poco de la falta de educación financiera en los cánones educativos en Colombia, yo tengo entendido que ya, ¿a quién está por ahí? Hola, Lo que ya se va y se va a despedir. chao, que te vaya bien. Hoy en día, hoy en día, no sé si fue alguien que me dijo que ya por ley en las escuelas deberían empezar a implementar educación financiera. Me refiero al hecho de enseñar a los niños desde chiquitos qué es un banco, cómo funciona el dinero, qué es una tarjeta de crédito, qué son los intereses, cómo funciona pues las transacciones. Todavía Lamentablemente, nada, cero no. por ese lado. Sí tenemos actividades del ministerio y por lo menos de pronto va a cambiar en cuanto al manejo de emociones y demás, es la Cátedra de la Verdad y la Paz, que viene como funcionando desde hace unos años, ya como asignatura obligatoria del ministerio. Pero ¿qué pasa, Feli? Que todas las instituciones educativas a nivel país, públicas o privadas, los directivos tienen toda la autonomía, cada colegio, ni siquiera cada secretaría de educación, cada colegio tiene la total autonomía para decir yo quiero enseñar estas asignaturas o yo quiero inventarme una asignatura nueva. Entonces, por lo menos un colegio agropecuario, pues lógicamente va a un área o se van a ir por las áreas de emprendimiento, lo llaman en algunos colegios, Sí. o emprenderismo, ¿sí? Pero por lo menos asignaturas como educación financiera es más los docentes que queramos hacer un proyecto de aula diferente y alterno con clases de pronto externas o material extra clase para mostrarles a los muchachos esos, porque definitivamente lo que es lo que te decía, el manejo de las emociones y la educación financiera sería un punto de quiebre muy bueno, porque si ya muchos papás dirán, pero eso para qué me van a enseñar eso, entonces por lo menos si su hijo empieza a llevar desde grado cero algo, pero papi, ¿qué es educación financiera? Por lo menos que como tarea le haga buscar al papá el concepto, por lo menos el papá lo va a buscar por internet, así sea solo por hacer la tarea del niño, y tú sabes que los niños van a estar con la cantaleta de un tema un día tras otro, tras otro, tras otro. Pero hasta el momento no es obligatorio aquí en las instituciones que se dé como tal que se llama educación Tefa, financiera. cuéntame un poco más sobre esa cátedra de la verdad y la paz. Yo es la primera vez que escucho de eso, de qué se trata o cómo surgió. Después de la firma del acuerdo de Ok, está paz, ligado se con... empieza a hablar de cátedra, ¿sí? Entonces hay unos colegios que la tienen por directriz, puede ser una hora a la semana, por lo menos una hora a la semana, donde se le empiecen a hablar a los chicos de, bueno, qué es la paz, por qué la importancia de la verdad, qué es la reconciliación, cómo se maneja el perdón. Entonces todo esto que para muchos sectores siguen diciendo que obviamente en el país no hubo un conflicto armado, pero muchos seguimos y nos metemos en la razón de que sí hubo conflicto armado. El decir no lo hubo no va a significar que tantos años de guerra no existieron, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos como para partir de ahí, es como eso, qué significa la paz, qué es un conflicto, cómo resolver un conflicto, enseñar a los chicos a ellos mismos ser mediadores en un conflicto sencillo. Tú me quitaste el borrador y no me pediste permiso, entonces yo me enojé contigo y te empujo. Hay un mediador que va a llegar y le va a decir, Felipe, no hay necesidad de ser grosero.
recuerde que las cosas se solucionan dialogando. Entonces, de a poquitos vamos metiendo como cositas, pero lo que te digo, como todo depende de cada institución, eso sí es obligatorio que lo tengan los colegios, pero la intensidad que se da ya depende de una u otra forma, sigue quedando pues en el corazón y en la directriz de cada maestro, porque cada maestro en su aula es dueño de lo que él va a enseñar, de la directriz que él va a tomar. Entonces, pues todo va quedando siempre encabezado en uno, ¿sí? Pero por lo menos esa cátedra ya está y me parece muy buena, me parece muy válida, sobre todo más que por llegar a los chicos en primaria, de saber qué es un conflicto, porque ellos empiecen a saber que toda situación negativa o desacuerdo se llama conflicto, porque no significa que el conflicto sea una pelea, no, es un conflicto. Ver las palabras como son y no como coloquialmente las escuchamos, como por lo menos ellos decían, y yo, bueno, vamos a discutir, pero profe, ¿por qué si yo no estoy peleando? Ellos piensan que la palabra discusión es una pelea, entonces es donde uno ya le pone el concepto como es, no, discutir no es pelear, discutir es que tú vas a poner tu punto de vista y yo pongo el mío, discutir no es un sinónimo de pelea. Entonces se van aclarando con los niños conceptos desde las bases. Pero esto pues lleva poco, lógicamente, y obviamente digamos que quedó como en un rinconcito en la pandemia, porque nosotros fuimos llamados desde el Ministerio de Educación a los aprendizajes, se dice, prevalecer, o sea, los aprendizajes que fueran más importantes, hacerlos como darlos a los estudiantes, ¿sí? Entonces ya por lo menos, si yo tenía una historia súper bonita para enseñarle al niño cómo sumar y restar, cómo tratar más de ir al grano, ¿sí? Aprendizajes fueran como los más concretos posibles. Entonces de pronto en la pandemia sí quedó un poquito a un lado, pero ahora está otra vez como resurgiendo y volviendo a salir ahí a No, flote. pero mira qué Uh -huh. interesante, sí me puede parecer un punto de quiebre muy esperanzador hacia el futuro, el hecho de que le empecemos a enseñar a los niños mínimamente a cómo conciliar, porque eso nos va Sí, a llevar, claro. eso nos va a llevar a ser personas más críticas, más analíticas, a no quedarse con la primera impresión, sino siempre indagar, que es muchas veces lo que nos falta después como adultos y por eso nos frenamos tanto, porque no pensamos un poquito más allá de lo que podemos ver. Sí, creo que Sí, definitivamente, definitivamente es una cátedra bastante válida. pero sí, sí nos sigue haciendo mucha falta y ahí uno toca muchas emociones, porque lógicamente de una u otra forma ahí tú vas tocando emociones, pero sí nos hace muchísima falta poder o que desde el ministerio a nosotros, para que los profes no vean como más trabajo, sino para que lo vean como directriz y bueno, tenemos que empezar a hablar de educación financiera, ¿sí? Tenemos que empezar a saber que la educación financiera, por lo menos al decirle a los chicos, es que educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero, ¿sí? Cómo funciona el dinero. No simplemente cómo se obtiene, sino cómo a lo largo del tiempo lo puedo mantener, ¿sí? Lo puedo multiplicar. Y de ahí ya vienen muchas cosas para los demás grados de, bueno, si ya sé cómo mantenerlo y cómo multiplicarlo, ahora cómo aprendo a diversificar y a no quedarme con una sola fuente de ingresos. Pero entonces ves desde que el solo concepto dado a los muchachos empiezan a surgir dudas, a surgir inquietudes, a surgir preguntas, y ahí empieza uno a entrelazar muchas cosas. Educación financiera con emprendimiento. Entonces, bueno, vamos a hacer una jalea de guayaba entre todos, el que se de mercadeo, y uno les va como mostrando nombres, conceptos diferentes. Pero sí tiene que haber una regulación, en mi parecer, desde el ministerio, una directriz donde nos digan, esto es importante para hacerlo y para despertar a los chicos o a la sociedad colombiana a ver más allá del simple emprendimiento como es voy a montar una zapatería, ya, yo tengo un emprendimiento y soy empresario, ¿sí? Sino desde las bases, porque también por eso muchos nos estrellamos o muchos se estrellan en sus primeros emprendimientos, porque no, yo soy emprendedor, pero pues si tú no sabes qué es educación financiera y cómo se manejan muchas, no es solo tener el dinero, porque vas a ir a un punto ciego, ¿sí? No es solo tener el dinero. Entonces ahí uno va de a poquitos No, exacto. Y también pues haciendo. los que siguen este podcast saben que mi concepto de emprendimiento va más allá de formar una empresa. Todo tipo de proyecto que tú tengas que puedas estructurar, que puedas planear y ir paso a paso, hace parte de emprender.
Entonces, evitar cometer muchísimos errores con la parte financiera, como el que todos cometemos por ignorancia. En mi caso personal, coger una tarjeta de crédito y desocuparla como si fuera parte de mi salario. Muchísimas personas, por poner un ejemplo en Colombia, que les colocan el día sin IVA y se van a comprar televisores con tarjeta de éxito a 20 cuotas porque se ahorraron Lo que 140.000 de IVA, pero por intereses les clavaron 2 millones. Ese tipo de desconocimiento, desafortunadamente, es lo que deberíamos empezar a enseñar desde que somos niños, ¿no? exacto, porque efectivamente, si tú me preguntas, Colombia hace mucha falta de educación financiera, obviamente yo te diría sí. Y la importancia de empezar desde la base. Hablamos de base, por lo menos con el preescolar, que son niños de 5 años que pues ya entienden al hablar, que ya uno les puede dar billetes y monedas didácticos, los puede poner a separar. Son ejercicios sencillos, pero que si tú haces a través de los 11 años que los chicos están en el colegio, independiente como se llame el colegio, pues hombre, algo van a aprender para cuando lleguen a la universidad. Y si es de la universidad, porque es que no estamos hablando solo en los Hmm. colegios, es decir, la universidad también está corta, ¿sí? Si tú no estás estudiando contaduría o no sé, alguna carrera afina que manejes presupuesto y demás, educación financiera, ¿por dónde? Eso no se va a Y, ver. Entonces también desde todas las carreras, pues como manejar algo de eso en todos los y mira semestres, ¿no? que es súper, Digo mira que es yo. súper limitada, porque si vamos a hablar de inversiones, por ponerte un ejemplo, digamos cómo funciona la bolsa de valores, cómo analizar una empresa para saber si compro una acción X o Y, hay muchísima gente que es especializada en finanzas corporativas que no tiene ni idea de eso, porque en la universidad nunca les enseñan. Son habilidades que tú tienes que aprender por fuera, literalmente. Uh -huh. Entonces uno dice, algo está mal. Mejor dicho, eso es así, definitivamente sí. Una de las bases para mejorar como país, como sociedad, definitivamente es la importancia de la educación financiera en nuestros chicos desde las bases. Si tenemos eso más una buena emoción, más una buena educación en emociones, yo creo que como país la sacaríamos un poco más del estadio, ¿sí? Claro. Definitivamente, por ese lado definitivamente sí. Nos hace falta mucho, pero pues así mismo como a los, no sé, a las directrices o al Ministerio de Educación les hace falta mucho, a la Secretaría de Educación, pues es también tiempo de que si a ellos les hace falta, pues yo como maestro poner un granito de arena y empezar a hacer esos ejercicios, ¿sí? Somos de pronto algunos los que lo hacemos, pero pues no son muchos, entonces tú ya te das cuenta porque un niño no se va a embolatar en las devueltas que le tenga que dar en la cafetería, Mm. ¿sí? Porque por eso muchos padres de familia optan por mandarle lonchera, entonces desde ahí nomás, ¿sí? Si uno les mete el cuento, vea, si usted sabe cuánto vale esto más esto, a usted no le va a hacer falta plata en sus devueltas. Entonces, como uno tratar de, por lo menos por ese lado, y sin saber, uno va transversalizando todo. ¿Sí? Entonces no hay que hacer muchas veces actividades extras, sino transversalizarlas. Si tú vas a hacer un ejercicio de división o de multiplicación, ¿por qué no meterle un caso real de una fábrica, de una empresa, ¿sí? De unos empleados, de una nómina? Son sencillas que se pueden ir metiendo en el camino. A eso voy también. No, y, Pero pues está muy de profe quererlo hacer o no hacer. no, y mira que son ejemplos que son tan, a veces tan simples, pero tan importantes como el que tú mencionabas. El hecho de que vaya a la cafetería y le den bien el cambio, y no le tumben 50 pesos o 100 pesos, eso ya hace un cambio grande o va a tener un impacto a largo plazo en el desarrollo de la persona, ¿no? Y son detalles que uno muchas veces pasa por alto, que no se fija, no le presta atención, pero que podrían hacer una gran diferencia. Entonces me gusta, Porque para el papá es sí, fácil, Feli, para el papá es mucho la plata contada para que él no se vaya a estresar en la tienda que decirle, bueno, usted tiene que esperar a que el señor le diga cuánto es cuánto y cuánto le queda. Entonces, por el día a día, para muchos adultos es más fácil darle ya todo solucionado al chico y no hacer este pequeño como pare y en un ejercicio tan sencillo, la importancia de que se va a desenvolver en algo mucho más fácil, ¿no? claro, es cierto, es cierto. De hecho, me gustaría que cerráramos esta entrevista
hablando un poco de Coaching Mastery, que es precisamente el programa donde nos conocimos, cuyo enfoque central es precisamente ese, llevar educación financiera a los colegios. Y pues te iba a preguntar por qué entraste ahí, pero obviamente parte de la respuesta ya está clara. Te gusta la educación, que a mí también me encanta, y hay una necesidad en la parte financiera enorme que hemos sabido identificar, que se viene ahora en adelante con tus proyectos personales en la parte educativa, en la parte financiera. ¿Cómo piensas? Bueno, primero que todo, pues que nos compartas un poco cuál es la ideología de Ujú. Coaching Mastery y por qué lo queremos hacer y cómo vamos a empezar a aplicarlo pues en Bueno, lo que se viene. bueno, definitivamente nuestro coaching, que fue como tú dices, donde tuvimos el gusto y el honor de conocernos, ha sido como un antes y un después, lógicamente, por lo menos para mí y creo que para muchos, ¿no? En nuestro trayecto. Nos enseña a ver mucho más allá, pero a vernos primero a nosotros mismos, ¿sí? A vernos internamente. Entonces, cuando nosotros estamos claros con lo que sentimos y basándonos en eso que sentimos y pensamos cómo vamos a actuar. Lógicamente uno sale con muchas ideas, uno sale como con muchas metas y con muchos sueños y uno de esos irlos materializando de a poco. Yo por lo menos a una de mis coordinadoras en el colegio, antes de ingresar a ese colegio, porque ya sabía que iba a ingresar a ese colegio, yo le dije, yo quiero hacer un proyecto y le estuve explicando como de hacer unos pinitos o unas pruebas piloto con los chicos de grados superiores, que estamos hablando de bachillerato, para darles enfoques y herramientas sobre educación financiera, ¿sí? Y así empezar a desenvolverme yo también como de esa parte de la presentación o de esa parte de mentorías que uno puede colaborar, que uno puede darle a varias personas. Entonces, este coaching a nosotros nos sirve y nos ayuda no solamente para poder dar un producto a alguien más o una ayuda a alguien más, sino cómo nosotros mismos nos podemos ayudar en nuestro día a día. Uno de mis grandes propósitos que siempre pues va a ser la enseñanza, ¿no? Es poder hacer las conferencias con los chicos, poder hacer las conferencias con otros profes, con temas tan sencillos en educación financiera que muchos pueden ser profesionales en algo así, pero no en algo tan básico como es la educación financiera llevada al aula, ¿sí? Como la importancia y el despertar de esa parte. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que nos quedan y a la vez, tú sabes que yo me desenvuelvo también en otro tema, Ujú. entonces digamos que eso empezó por un gusto, por el de migrar hacia Estados Unidos, que empezó por un gusto total y fue en el coaching donde ya aterricé como la propuesta, donde me sirvió para decir, venga, eso que yo le cuento a mis amigos que me agrada, que sé todo el proceso de la EB3 para Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo también asesorar a personas, asesorar a familias que se vayan por una vía legal, que si tienen el propósito o la meta de hacer su vida en otro país, porque este o Venezuela o México o no sé cómo se llame, Perú, Argentina, quieren hacerlo, pues que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace mi coaching mastery? Que una noche yo despierte con la pregunta, si yo hago esto de forma genuina con mis amigos por medio de mis redes sociales, yo le puedo ayudar a mucha gente a hacerlo. Entonces ya no es solamente quedarnos en el uno a uno, sino en abrirnos un poquito más. Entonces cuando nosotros estudiamos y dedicamos definitivamente más tiempo en uno, más dinero en uno, pues hombre, vas a tener muchísimas más herramientas de cómo enfrentarte a un mundo y así entonces hacer una de las objetivos de la educación financiera y es diversificar. Claro, Porque si algo aprendemos en este coaching sobre educación financiera, que es uno de los fuertes, es a diversificar. ¿Cómo es que tú no te vas a ir a meter pues a una pirámide porque ahora ya sabes cómo funcionan, porque ahora ya tienes idea de cómo ir a averiguar cómo es el trader, cómo están las criptomonedas, o sea, los bienes raíces, tantos temas, ¿cierto? Para tú diversificar tus fondos. Entonces, definitivamente, este coaching es y ha sido y será un antes y después de cada uno de nosotros, de lo que hacíamos y de nuestras profesiones. exactamente. Y pues la idea de poder replicar, ¿no? Lo que nosotros recibimos, poder entregar a alguien más, que a su vez pueda entregarlo a alguien más, y es entonces cuando empieza a haber un impacto grande, ¿no? Cuando empiezas a formar Es, y a ayudar a líderes a que también
se vuelve casi como una religión, ¿no? Una especie de evangelización financiera por todo el mundo. Suena un poquito cursi decirlo, pero en el fondo es así, ¿no? Ajá, ajá. Que sobre todo la gente que va a estar ahí es gente que verdaderamente le interese. Porque así como nosotros nos interesó, la gente que hace los cursos, que hace las mentorías, que paga coach, es porque verdaderamente quiere aprender y verdaderamente ya de pronto cayó en una o en otra y dijo, no, es hora de yo aprender, de verdad, este es mi despertar a hacer algo diferente. Entonces, la gente que uno pueda ayudar o impactar va a ser personas que verdaderamente quieran aceptar esa ayuda y quieran aprender, ¿sí? Un poquito más. Y un entrenador mío de voleibol nos dijo una vez una frase y a mí me ha quedado muchísimo y es aprender a desaprender porque tenemos conceptos muy obsoletos muchas veces, o que esto es lo que yo creo y ya, no. Empecemos porque ustedes no saben nada. Aprender a desaprender, eso que yo traigo, como tratar de vaciarnos la cabecita de esos conceptos y es ahí donde uno puede lograr muchas cosas y puede uno expresarse de muchas maneras y puede hacer alianzas y conocer gente y pues todo este tipo de rol y demás. Sí, de hecho, ya que mencionaste ese tema, hay una frase que dice que no es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar, sino lo que creemos que es verdad y resulta que no lo es. Entonces, el no cuestionarse, el dar por sentado todo lo que nos enseñaron desde niños, porque es una herencia cultural, es una herencia social, de en qué país naciste, probablemente si hubieras nacido en Arabia tendrías otra religión, eres cristiano porque naciste en Latinoamérica muy probablemente, si naciste en una clase social también vas a venir con ciertas creencias que van a ser heredadas por tu situación social, por cómo tu profesor te educó en el colegio, eso también te va a dejar ciertas creencias, pero que eso sea cierto, hay una distancia, hay una Sí, diferencia enorme. es válido. Cada uno maneja su verdad. Como la verdad que al niño le dijeron, las personas que tienen plata son las más envidiosas del mundo. Tú no has visto tal y tal porque se encontró una o dos personas con muy buen capital de dinero y son envidiosas, pero no ven que el otro 90% es gente súper generosa. Entonces ahí viene lo que uno aprende de casa y por eso la importancia de desaprender, ¿sí? Por eso la Mm, importancia de desaprender no más con el concepto del dinero, el que tiene plata, o hay un dicho acá, patético y terrible, pero dice, el que tiene plata marranea, ¿sí? Entonces, sí, el que tiene dinero hace lo que se le da la gana o pasa por encima de quien quiera, y no, no es así, porque antes del dinero pues deben haber unos valores, ¿verdad? exactamente. Pero en el ciclo, en el ciclo no, todo depende de quiénes haya estado uno rodeado en su infancia y pues la familia, ¿no? Como los conceptos que le inculcaron, lo que uno aprendió al transcurrir del tiempo y demás. Entonces, por eso todos estos espacios son tan importantes y ir siempre uno no a la defensiva, sino a ver cómo más aprendo. Entonces, por eso dicen que Dios es tan perfecto que nos hizo dos oídos y una boca, ¿no? Para escuchar más y hablar menos. Entonces muchas veces sí funciona y es verdad, es verdad. Aprender a desaprender y a escuchar a los demás. Siempre de algo vamos a aprender algo nuevo. Eso sí, Sí, tenlo por seguro. exactamente, porque desafortunadamente tu situación social marca muchísimo tus creencias. Si tú naciste en una clase social popular con mucha escasez, vas a crecer pensando pues que el dinero es malo y que la gente que tiene dinero es mala. Y al mismo tiempo, si naciste en una clase social más privilegiada, con donde hay más abundancia, probablemente vas a tender a pensar que el pobre es pobre porque quiere, porque, y ese tipo de creencias o de barreras, pues son herencias sociales que si de pronto llegan a ti, pues hombre, no es culpa tuya que creas eso, pero empieza a replantearlas. Empieza Uh -huh. por analizar y ver un poquito más allá para entender un poco mejor la realidad. Tefa, te agradezco por el Sí. espacio. Quisiera, A ti, mi Felipe, quisiera, será. quisiera solamente terminar en el tema de educación, haciendo pues, es como una especie de reflexión. Nosotros tenemos Uh -huh. varias habilidades, que están las habilidades técnicas, que son las habilidades que nos enseñan en la educación, porque, a ver, hago esta aclaración porque probablemente
alguien pueda malinterpretar y decir que es que la educación es mala y no se necesita, o que entonces no hay que ir a la universidad o no hay que ir a la escuela porque no es así, para uno de los extremos. Hay habilidades técnicas, habilidades blandas, habilidades mentales, y la educación actualmente es muy fuerte en habilidades técnicas, pero está dejando a un lado Ah, las habilidades blandas y las habilidades mentales. Y para tú poder emprender, para tú poder salir adelante en cualquier proyecto, necesitas de las tres. Entonces tienes que sí o sí complementar de alguna forma lo que te enseñan en la universidad, lo que te enseñan en la escuela, con algo más. No sé si quisieras agregar algo más, ujú. Stefa, antes de... Que definitivamente en este tema de la educación, o sea, uno, nadie va a tener la verdad absoluta y segundo, no siempre nosotros vamos a ser los equivocados. Sí, Entonces hay que darnos de escuchar al otro, de conocer a más personas y de conocer, así se diga su versión, yo digo de conocer su verdad, porque el que habla sobre algo es porque para él es su verdad, claro. más que su versión es su verdad. Entonces, aprender a escucharlos. Cuando hablamos de educación, no solamente es el dar, sino el recibir. Siempre que yo enseño algo basándome en el ejemplo, muchas veces me retroalimento más yo, que soy la que está enseñando, y muchas veces aprendo más yo. Entonces, sí, obviamente, inculcar en los niños, en los jóvenes y en los adultos, a que aparte de lo que hagan en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que se den la oportunidad de crear nuevas habilidades, ¿sí? Que si, no sé, quiero hacer un deporte, que quiero estudiar algo de oratoria, que quiero prepararme en lo que sea, pero que esas habilidades que no nos las enseña ni la escuela ni la universidad, por cuenta propia la aprendamos nosotros en el momento que nosotros tengamos diseñados para eso, 10 minutos, 5 minutos, la lectura, en lo que sea, pero que se dé la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque finalizo diciendo de que yo no puedo pretender ser diferente si todos los días hago lo mismo. Sí, exactamente. Uh -huh. Stefa, mil gracias por el espacio. Creo que aprendimos bastante contigo. Muchas gracias.